Hemos invitado al ministro de Gobierno lo vamos a resumir ahí, el ministro de Gobierno, porque si no es extenso, al ingeniero Ricardo Villada. Varios temas queremos charlar con él, bueno, agradeciéndote que estés con nosotros. Queríamos arrancar por el tema, estamos a pocos días de la firma del nuevo Pacto de Mayo, que finalmente va a ser el 9 de julio. El gobernador Sáenz adelantó que va a firmar este Pacto de Mayo. Se han conocido los 10 puntos. ¿Qué cambió? ¿Qué cosas cambiaron desde aquel proyecto del Pacto de Mayo para que se pueda concretar esta firma ahora? ¿Qué pasó en el medio? En el conjunto de puntos que se propuso oportunamente como Pacto de Mayo, la verdad que son expresiones generales, si querés, de valores que están insertos, te diría, en la totalidad de las fuerzas políticas, o por lo menos en la gran mayoría de ellos. El respeto de las provincias, el tema del respeto de la propiedad privada, te diría, por ahí lo que es un tema... El déficit fiscal, si querés... que es un elemento que ¿quién va a plantear que haya déficit? Sí, nadie, claro, ¿me entendés? Sí, claro, sí. Entonces, son puntos generales, te diría, que lo único que tenía algo de ausencia era el tema de la educación, que finalmente se incorporó luego de este proceso que se dio justamente entre los meses de marzo, abril y nuestro tiempo, digamos. Entonces, en ese sentido te diría, en términos de letra, en términos de lo que significa el documento, yo te diría no ha cambiado muy mucho. Sí se da un paso sustantivo con la incorporación del tema de la educación, también como eje del desarrollo humano y del necesario despegue de nuestro país. Ahora sí, lo que pasó es mucho cambio en términos gestuales. En términos gestuales, y ya lo había planteado el gobernador ya desde el 20 de febrero, digamos, lo viene planteando, es necesario establecer previsibilidad para el gobierno nacional y para los gobiernos provinciales. Saber claramente cuáles son las reglas de carácter económico y los recursos con los que va a contar cada jurisdicción para poder llevar adelante sus programas de gobierno. Y eso sí ha cambiado, porque claramente se avanzó y finalmente se sancionó. No la ley que quería Milei, tampoco la ley que quería, en definitiva, quienes han sido gobierno durante los 4 años anteriores, el kirchnerismo, digamos. Salió la ley que la gente votó en las últimas elecciones, porque la gente eligió no solamente presidente, eligió legisladores y demás, y salió la ley de un consenso, la ley de un mayor equilibrio entre las cosas que se pretendían con el proyecto original y lo que finalmente se sancionó. Y dentro de ese esquema se estableció un esquema de ajuste y un esquema de contracción del gasto, pero mucho más razonable del que planteaba el presidente, y se estableció en ese marco cuáles son los recursos con los que va a contar la provincia. Y finalmente se establecieron acuerdos para reactivar la obra pública, que va a permitir que a partir del próximo mes nosotros ya estemos justamente con las obras en marcha conforme a los acuerdos que se llegaron. Entonces, hoy por hoy tenemos un escenario diferente. El escenario tiene que ver más con lo que nosotros identificamos una necesidad de gobernar. ¿Cuánto en este cambio tuvo que ver la llegada de Franco a la jefatura de gabinete? Porque ahí hubo como un giro brusco, digamos. Llega Franco y empiezan a salir cosas, cambian muchos escenarios. ¿Y cuánto tuvo que ver para Salta concretamente el denominado Pacto de Güemes que impulsó el gobernador Sáenz? Porque, digamos, justo cuando se promociona esto y unos días antes incluso de la firma o de la entrega formal del Pacto de Güemes, de alguna manera empiezan a destrabarse cosas. El gobernador firma convenios por obras, etcétera. Más allá de los nombres, sí, de los pactos y demás, acá claramente, después del incidente de enero, donde fracasa la ley Bases, y vimos a un presidente enojado diciendo que se iba a llevar puesto todo, que iba a gobernar sin el Congreso y demás, se generaron 2 aguas, te diría. Un sector de los dirigentes que dijeron, bueno, vamos al quiebre y, como diría alguien, que se haga agua el helado, ¿me entendés? Sí, sí. Y por otro lado, un sector que decía, no, hay que apostar al diálogo y al entendimiento. Dentro de eso, claramente, el rol del jefe de gabinete actual, que era ministro del Interior, en ese momento fue clave,
pero fue clave porque él tomó la iniciativa justamente en un marco de duda por parte de la mayoría del gobierno. Agarró un avión y se vino a Salta a hablar con los gobernadores. Vino 2 veces a hablar con el conjunto de gobernadores de Norte Grande, uno el 20 de febrero y otra para la reunión de Norte Grande. Yo estuve ahí, estuve con él y hablé con él respecto a este tema. Y fue justamente una clara expresión, él personalmente, de que ese era el camino. Fue una clara expresión ante los gobernadores. Yo quiero recordarle a la gente que nos escucha, que una cosa fue la actitud del gobernador Sáenz y otra la del gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut dijo, yo corto todo, cierro el gas y nos vemos, digamos. Entonces, acá había claramente 2 visiones. Una visión propiciada por quienes querían ir a un extremo y que iba a terminar realmente en algo muy doloroso y una pelea muy grande. Imagínate, un gobierno sin la posibilidad de aprobar leyes, que iba a funcionar a base de decreto de necesidad y urgencia, una oposición cada vez más beligerante. La verdad, iba a ser un escenario complejo. Y otros que apostaban por el consenso. Y ahí hay dos, yo le diría, dos jugadores clave. Un jugador fue, obviamente, el actual jefe de gabinete de Nación, Guillermo Franco, y otro Gustavo Sáenz. Nosotros perdemos de vista el rol que tiene, el rol que tuvo nuestro gobernador para que pase lo que ocurrió, para que ocurra las cosas que fueron sucediendo y termine, entre otras cosas, un grupo de gobernadores que bien son claramente identificados como peronistas y que sin embargo votaron parte de la ley base, que apoyaron que haya una norma y que van a ser parte de esta firma que lo que trata de hacer es mostrarle al mundo, porque esto es en definitiva lo que se pretende, es mostrar que hay un país posible. Digamos, salir de la confrontación. No, pero si no es una locura, yo escucho a dirigentes que realmente tienen responsabilidad a nivel nacional. ¿Y qué tipo de apoyo nos va a dar el mundo frente a una nación que está absolutamente endeudada, con una situación económica totalmente compleja, si nosotros mostramos que no podemos ir ni a la esquina juntos? Entonces, yo lo que creo es que justamente tiene que haber un límite, tiene que haber, digamos, un umbral de acuerdos y después no peleamos. Fíjate, hasta en el razonamiento hay gente que dice, bueno, lo que quiere Milei es una foto para el mundo de que estamos unidos. ¡Claro! Y si eso es bueno para todos. Y el que quiere otra foto, en realidad lo que pretende es lo que se le criticó a Milei cuando en campaña decía, yo quiero que estalle todo cuanto antes. Claro. ¿Entendés? Entonces, esto es, y yo creo que es importante, es si querés, a la gobernabilidad con las diferencias que tengan que haber o el caos. No se puede, y en ese sentido, insisto, yo rescato el rol de la estatura, del liderazgo de Sáenz, de plantear las cosas como la planteó. Él, en el momento en donde estaba siendo acusado de traidor y demás, en enero, cuando terminó, digamos, desembocó en la salida de Flavia Arroyón del gobierno, que fue acusado de una manera realmente totalmente beligerante, descalificativa y demás, en vez de tomar el camino de sacar las armas, al contrario, agarró y dijo, el camino del consenso, vamos a seguir hablando, yo no voy a aceptar que me insulten, pero tenemos que seguir hablando. Esa es la Argentina. Y eso es lo que pusimos en el documento. El documento de Güemes, el pacto de Güemes, expresa eso. En uno de sus párrafos dice, una Argentina unida es posible. La terminemos ya, que en definitiva acá tiene que parirse una Argentina sobre la base que no hagamos bolsa entre 2 facciones y ve quién queda viva. Eso no sirve. La gente claramente ya dio su veredicto en las últimas elecciones y quiere una Argentina de convivencia, con dirigencia política adulta, que realmente tome medidas de trascendencia. El pacto de Güemes era exactamente eso. Era decir, che, nos dejemos de embromar entre los salteños y digamos, ¿qué es lo que necesitamos? Las obras y digamos. Entonces, eso es lo que busca, por eso también queda desembocada una dirigencia local que termina viendo y que hace un cirquillo, digamos, el día ese del 17 de junio, se levanta. Fíjate que ya quedaron en el olvido, ya nadie habla de ello, digamos. Pero eso es esencialmente lo que está pasando. El 9 de julio
La Argentina necesita mostrar una dirigencia política que está dispuesta a sacar al país adelante. Y los que estén en ese lugar, los que estén firmando, no quieren decir que se conviertan en libertarios. Esa es la visión vieja. Hay gente que piensa que si yo me junto con alguien, automáticamente soy. Hay que apostar, Ricardo, ya definitivamente. Ayer estuvimos hablando de esto. Ayer se conmemora un día que pasa casi intrascendente, que es el Día de la Tolerancia y la Pluralidad Política, justamente conmemorando aquella despedida de Balbín a Perón, y que terminó instituyéndose en un día de esto y que pasa, digamos, desapercibido. Es decir, digamos, los adversarios no pueden ser enemigos, digamos, hay que plantear esto definitivamente. Esto es claro, y yo creo que todo lo que está pasando en buena hora, que va en esa dirección. Después veremos qué es lo que pasa con las políticas que lleva adelante el gobierno, si son efectivas, si no son efectivas, si hay que corregirlas o no, pero no podemos ni siquiera no iríamos a ningún lado si ni siquiera le dejamos hacer las cosas al gobierno, porque estaríamos ni siquiera arrancando, digamos. Y lo que creo, y en ese sentido siempre pongo énfasis, es notable la visión de responsabilidad cívica que tiene la gente, que dista justamente con la acción de muchísimos dirigentes. La gente la está pasando horrible. Sin embargo, dice, este es el gobierno que hemos elegido, vamos adelante. Sí. Hay que hacer un sacrificio, lo hagamos, nos sacrifiquemos para que realmente haya un país mejor. Y ese sacrificio la gente merece, digamos, por lo menos estar a la altura, ¿no? Esa responsabilidad. Y yo creo, como te digo, que el Pacto de Güemes ha cimentado ese camino, ha sido recibido de muy buen agrado, no solamente por Guillermo Franco, con quien ya veníamos trabajando sobre este tema, sino por el propio presidente, que fíjate, él se fue a Córdoba, volvió de Córdoba y en vez de irse a descansar, lo primero que hizo es irse a la Rosada a reunirse justamente con los gobernadores, y también de una manera muy simbólica ponerse el poncho de Güemes. Sí, esa foto fue fuerte, ¿eh? Foto fue fuerte. Claramente, sí. Digamos, y fue fuerte, si querés también, las posteriores reuniones, donde participa, todos sabemos el rol que tiene su hermana, Karina Milei, respecto a las decisiones que gravitan en el gobierno. Y Karina estuvo también hablando, junto con Caputo, con Franco, con el conjunto de los gobernadores. Y yo creo que es muy importante que haya gobernadores, que son los que en su gran mayoría van a estar el 9 de julio, planteando de que este es el camino, que no quiere decir que el gobierno hace lo que quiera. Sí, de hecho le han votado un montón de cosas en contra, digamos, y de hecho le plantean cosas que hay que corregir. Pero bueno, en eso estamos. Veremos ahí. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Me parecía realmente importante conocer qué va a pasar en estos días, y que esto es consecuencia de algo siempre, digamos. No se llega a estas instancias sin que haya algunos antecedentes previos, ¿no? Como siempre ocurre. Así que agradecido por la invitación. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.